Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, profe. Vamos a aguardar un ratito más para que los compañeros se incorporen, ¿sí? Después iniciamos. Bueno, ya que estamos entre 4 alumnos, entonces ya puedo comenzar iniciando con el tema del trabajo, haciendo un sondeo del trabajo práctico que ustedes tienen que entregar el próximo lunes, ¿sí? Entonces quería saber qué tal están con ese tema del trabajo. Si pudieron ya empezar o no todavía. ¿Todavía no pudieron empezar? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está Carlos? ¿Todo bien? No, yo quería decir nomás que nosotros con el compañero estamos recabando ya informaciones, estamos Sí, buscando, pero aún no armamos, ¿verdad? Pero ya estamos más o menos ya encontrando lo que hace falta. sí, Y luego ya estaríamos armando lo que es la introducción y lo demás. sí, entiendo, Carlos. Sí, referente a eso también quiero recordarles que tienen la guía dentro de lo que es la plataforma, ¿sí? Es la guía general de macro, en donde ustedes tienen que anexar, yo creo que ya más de una vez ya utilizamos esa metodología de anexar lo que son los criterios dentro del trabajo, a modo de puntuar también cada trabajo que ustedes vayan presentando. Y el día de hoy yo quisiera también que hagamos el cronograma de la defensa de ese trabajo, ¿sí? Entonces, de manera a ponernos de acuerdo también qué horario, ¿sí? Van a defender cada uno, de acuerdo, lógicamente, a la disponibilidad de tiempo también de ustedes y atendiendo hasta el momento. Yo aquí tengo 6 grupos, entonces, de manera a poder distribuir también el horario, ¿sí? La hora, de manera a que agilicemos, ¿verdad? Entonces va a ser más práctico también para cada uno de ustedes tener ese cronograma y disponer de ese horario. Con eso no digo de que todos no se tienen que conectar, de hecho, si es posible, todos tenemos que conectarnos para escuchar la defensa del trabajo del compañero. Pero como les digo, es importante organizarnos también de manera a que cada uno tenga su horario respectivo, entonces pueda prepararse para esa hora y lógicamente hacer la defensa virtual de su trabajo, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso, hoy lo que me gustaría finiquitar con ustedes, ¿verdad? Después de realizar lo que es la clase de hoy, por supuesto, ¿verdad? Entonces, a modo de aclarar nomás de que el 15 es nuestra defensa y que no se olviden, ¿sí? Que vayan preparando sus respectivos trabajos, ¿sí? Si quieren que de repente vean los borradores, pueden enviarme los borradores, no hay problema, al correo que ustedes ya saben. En todo caso, aquí voy a dejar el correo porque se me hace más fácil también
para mí. Entonces, que ustedes envíen al correo, ya que estoy más tiempo allí. Entonces, de manera a que si es que de repente necesitan alguna corrección antes, entonces vamos a ir orientando eso también, ¿sí? Y lógicamente por eso les pido que se organicen en cuanto a lo que se refiere al Power, porque ustedes van a defender, entonces como es dual, entonces tienen que también ponerse de acuerdo qué parte van a defender cada integrante, y entonces para poder realizar la defensa del respectivo trabajo, ¿sí? Les recuerdo que esos temas que ustedes indagan están dentro del programa de estudio, entonces eso ustedes lo tienen que incorporar también dentro de su portafolio de estudio para macro, ¿sí? No se olviden de eso. Bueno, la clase pasada nosotros estuvimos desarrollando políticas macroeconómicas referentes a un país en específico, ¿sí? Con eso cerrábamos, como le había mencionado, la bolilla de contabilidad nacional. Y ahora iniciamos la segunda bolilla, que sería prácticamente la unidad temática Fundamentos de la Conducta, ¿sí? Entonces, dentro de Fundamentos de la Conducta tenemos varios conceptos que ustedes van a estar desarrollando ya dentro de lo que es el trabajo de investigación, si bien, ¿verdad? Pero hay conceptos que de repente son fundamentales, y como dice la bolilla mismo, el fundamento de las conductas se refiere más bien a los fundamentos de la conducta de los consumidores, ¿sí? Pero como estamos en macro, es un enfoque un poco más amplio, ¿verdad? Pero para conocer el comportamiento, el fundamento de las conductas de los consumidores, el día de hoy vamos a dar un apartado en cuanto a lo que se refiere a la conducta de los consumidores, de manera a poder entender un poco cómo macroeconómicamente funciona también lo que son el consumo dentro de la ecuación de la demanda agregada, ¿sí? Porque después tenemos prácticamente el análisis de lo que es demanda agregada en su desplazamiento, de oferta agregada en su desplazamiento, y sabemos que influyen los distintos factores, y uno de ellos es el consumo, o sea, el primero de ellos es el consumo. Para poder entender el consumo, tendríamos que tener una base en principios económicos, ¿sí? De cómo se comportan los individuos, y también una base en consumo en general en cuanto a lo que se refiere a los individuos, para luego traspasar a lo que es el plano general, ¿sí? Entonces el día de hoy eso es lo que voy a desarrollar, de modo a que ustedes tengan una base en cuanto al fundamento de una conducta del consumidor. Posterior a eso, lógicamente, van a hacer ustedes la próxima clase su defensa. Hay varios temas que pueden ser desarrollados dentro de la bolilla. Y luego ya, como les dije, vamos a hacer los respectivos estudios de caso, y más bien ya parte más práctica para ir cerrando la materia. Como ustedes saben, esta materia tiene su fecha de término el 30 de marzo, o sea que este mes nada más lo que vamos a estar, tenemos tiempo, ¿verdad?, para terminar lo que son los contenidos referentes a esta materia, ¿sí? Entonces voy a proceder a compartir un poco lo que es el Power del día de hoy, que es la elección de los consumidores y la utilidad marginal. No sé si lo recordarán, en algún momento lo habrán desarrollado, pero hoy vamos a reforzar esos conocimientos en cuanto a lo que se refiere a lo que es la elección de consumo y la maximización de las utilidades. Hablamos de elección de consumo, ¿sí? ¿Sí? Cuando nos referimos
a lo que el posible consumidor, ¿sí?, desea, ¿sí? O sea que en realidad es un concepto un poco subjetivo, pero ya en la maximización podemos ver que va a ser un poco más, más diferenciado y más analítico a la hora de realizar un análisis macroeconómico. Partimos entonces de la lección del consumo y aquí pongo a modo de presentación, entonces para que se vea mejor. Vamos a lo que es la elección de consumo. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de elecciones? Se refiere a la manera en que los individuos deciden el consumo. Y sabemos que dentro del tipo de población incide una cierta tendencia a un cierto tipo de consumo. Por ejemplo, si hablamos de Paraguay, Paraguay es uno de los países que consume más carne porque produce carne, ¿sí? Entonces, hablamos de una decisión de consumo y esta decisión de consumo también tiene que ver en qué país yo me encuentro situado. O sea, que no solamente incide en cuanto a lo subjetivamente, sino que todo el ambiente demográfico, cultural, incide en la decisión de los consumidores, ¿sí? No es solamente la mera decisión del individuo, hago la aclaración. Pero en este análisis estamos hablando de una decisión de consumo que realiza este futuro consumidor y tiene dos aspectos económicamente hablando. Lo primero es la posibilidad del consumo y lo segundo es la preferencia. O sea, esas dos cuestiones económicas son los que definen la posibilidad de consumo o la preferencia del consumo, ¿sí? Y cuando hablamos de posibilidades de consumo, hablamos directamente de lo que es el ingreso y por eso es que mencioné también que dentro de la economía de un país uno puede consumir lo que uno mismo produce, ¿sí? Entonces allí entra a ver mucho lo que es la posibilidad del consumo, que tiene una relación directa prácticamente con la renta. Si mis ingresos, si está dentro de mis posibilidades de ingreso, consumir determinados bienes y servicios, por lógicamente es lo que voy a consumir. Entonces, la posibilidad de consumo es uno de los factores principales. Luego tenemos las preferencias, esto ya es aún más objetivo, inclusive hay pensamientos y pensamientos, psicología y psicología que estudian al ser humano en cuanto a sus preferencias, sus gustos y sus satisfacciones, ¿sí? Y por sus necesidades propias. Pero aquí, a más de lo que es necesidades, nos referimos más bien a lo que es la preferencia del individuo, ¿sí? En cuanto a gusto se refiere, ¿sí? Entonces, esos dos aspectos son los que analizamos cuando hablamos de elecciones de consumo, ¿sí? Y esto seguramente lo vamos a profundizar un poquito más con el trabajo. Creo que a uno de los grupos le corresponde lo que es la cuestión de consumo. Dentro de las posibilidades de consumo ya mencioné que lo limitan los ingresos, ¿sí? O en este caso la renta de un país y también los precios de los bienes y de los servicios. De repente yo como un posible consumidor no puedo adquirir determinados bienes y servicios porque mi capacidad económica de efectiva o poder adquisitivo es inferior a lo que yo realmente deseo adquirir. O sea que o los precios están muy altos, entonces por esa cuestión puede ser que yo no pueda adquirir ese bien o servicio, ¿sí? Entonces esos dos son los limitantes. Entonces cuando yo hablo de limitantes de elección de consumidor, estoy hablando de lo que es ingresos,
de los ingresos que me limita porque tengo una restricción presupuestaria en cuanto hasta cuánto puedo gastar, ¿sí? O consumir. Y en cuanto a lo que se refiere también a los precios de los bienes dentro y servicios dentro del mercado. Porque si yo gano un sueldo mínimo básico y quiero comprar un auto que cuesta 150 millones, entonces solamente mi sueldo se va a ir en la cuota de ese auto, por ejemplo. Entonces, en teoría, el precio del bien que yo quiero adquirir influye también en la decisión o en la elección de un consumidor. A eso se refiere en cuanto a precios, ¿sí? Entonces, las posibilidades de consumo se consideran como máximo su línea de restricción presupuestaria. Entonces, yo hablo de una línea, ustedes lo hicieron ya, calcularon ya el gráfico, y allí ustedes hallaron el límite o la restricción presupuestaria que tiene un individuo o las familias, en el caso de las familias que ustedes hicieron del flujo circular, en donde limita hasta dónde puedo utilizar ese ingreso, hasta dónde puedo llegar sin incurrir a una deuda, sin incurrir a lo que es una deuda externa a mis propios ingresos, ¿sí? A nivel país también tenemos una restricción presupuestaria. Sabemos que se realiza lo que es todo el programa, ¿sí? El plan, ¿sí? O el presupuesto, ¿sí? De gastos de la nación, en donde se presupuesta todito en el año para cada institución, para cada ministerio, para cada funcionario, cuánto se va a gastar, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que conozcamos también nosotros a cuánto asciende ese presupuesto a nivel nacional y también ver de qué manera incide eso en lo que el país consume o gasta, porque estamos hablando de gasto público cuando nos referimos ya de un país. Y cuando lo vamos en forma subjetiva, vamos a lo que es la restricción presupuestaria de los individuos y nos referimos netamente a sus ingresos. Y de la misma manera, el país tiene sus propios ingresos, los cuales son calculados a través, o indicados, mejor dicho, a través del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, a partir de allí, es lo que nosotros podemos decir, mira, tenemos esta restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces, inciden muchos factores en realidad, pero cuando hablamos de una posibilidad de consumo, nos estamos refiriendo a que estos dos lo limitan, tanto los precios de los bienes como el ingreso de la persona en el caso de que sea física, ¿sí? Luego tenemos las elecciones de consumo o posibilidad de consumo. Dentro de lo que se refiere a las posibilidades de consumo, tenemos, como sabemos, los recursos son limitados o escasos, la cantidad determinada de ingreso y el consumidor individual no puede influir en los precios. Esto, por ejemplo, es un dato muy importante porque sabemos que los que consumimos los bienes, o sea, los consumidores, no pueden incidir en el precio. De allí que también hablamos de los impuestos que son indirectos, en este caso el impuesto al valor agregado que necesariamente todos los individuos pagan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de influir en el precio, ¿no? Siempre vamos a tener digámosle, una restricción allí o una limitante allí porque no podemos influir como consumidores, al menos finales, en los precios relativamente del mercado, ¿sí? Entonces, eso limita mucho. ¿Cómo puedo decir, por ejemplo, yo puedo influir en el caso de que tengo el poder adquisitivo? ¿Entienden? En el caso de que yo tenga el poder adquisitivo, que mis ingresos sean lo suficiente como para yo adquirir determinados bienes y servicios, allí sí yo tengo un poder de decisión dentro del mercado de ese bien. Sin embargo, si dentro de mis posibilidades,
¿sí? Que son los ingresos, no se halla ese bien, entonces yo no tengo el poder sobre la influencia sobre los precios de ese bien. Recuerden que el mercado se comporta de acuerdo a cómo van fluyendo tanto los compradores como los vendedores, los dos factores, y de manera que lleguen a un punto de equilibrio, a un acuerdo y haya mercado, ¿sí? Pero si yo, como futuro consumidor, no entro en ese rango de poder adquisitivo porque tengo un recurso limitado denominado ingreso o renta, ¿sí? Entonces allí no tengo no tengo influencia en el precio. Entonces, eso tenemos que tener bien en cuenta, ¿sí? Entonces, los consumidores no tienen influencia en el precio en forma individual, ¿sí? Ahora, si lo hacemos por sectores o hacemos un análisis general, varía. ¿Por qué varía? Porque en realidad el consumo está dado por el ingreso y sabemos que el consumo en general tiene su propio mercado para cada bien y servicio. Entonces, depende en qué sector me hallo yo de la economía para poder influir o no. Y si realmente estoy dispuesto a pagar por ese bien, ahí está el condicionante. El condicionante es el precio, gente. Entonces, si yo tengo el dinero, o sea, la renta para pagar por ese bien, allí tengo esa influencia. O sea, en economía no hay nada que no pase por la cuestión del poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, eso tengo que tener bien en cuenta cuando estamos hablando de consumo individual, ¿sí? Y es otro el análisis cuando lo hago de manera sectorial, ¿sí? O general, ¿sí? Entonces, dentro de la economía no se presume entonces que un consumidor pueda influir en un precio si es que su renta no es igual a su consumo. ¿Me explico? Ustedes hicieron el gráfico y saben que el ingreso debe ser igual al consumo más el ahorro, dijeron, ¿sí? Entonces, eso es un requisito indispensable para poder después consumir, ¿sí? Por lógica nada más. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí menciona Carlos, tiene un ingreso de 100,000 y solo va a comprar 2 bienes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí habla de la combinación de elecciones, ¿sí? Entonces, él tiene que decidir cuánto va a comprar de cada bien. Acá tenemos vestido, en este caso, ¿sí? Vamos a lo que es el vestido. En el punto A tenemos que si va a comprar 0 vestidos, va a comprar 10 de alimentos y va a utilizar todos sus 100,000 allí en el 10, ¿sí? En los 10 de alimentos. Sin embargo, en el B tenemos una cantidad de 1 y ahí ya va distribuyendo su ingreso. Si se fijan, aquí tenemos 20 de 100 y aquí tenemos 80. Entonces compra aquí 1 a 20,000 y 8 de alimentos a 80,000. De la misma manera, en el punto C, tenemos que 40 va a gastar en vestido, ¿sí? Aumentó la cantidad a 240 y va a disminuir necesariamente la cantidad de alimentos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 60,000. De la misma manera, cuando aumenta la cantidad de vestidos, va a disminuir la cantidad de alimentos. O sea, ¿qué es lo que hace? Va balanceando acorde a qué? Acorde a su ingreso, ¿sí? De esa misma manera es como nos manejamos todos los individuos y también de esta manera es como tenemos que organizarnos a nivel país para no recurrir a fuente de financiamiento externo. En teoría, ¿sí? En teoría. Entonces, aquí, ¿dónde se decide todo esto? Cuando hacemos nuestro presupuesto general de la nación, en dónde distribuir nuestro dinero o nuestros recursos del tesoro, en donde tenemos que ver dónde vamos a gastar cada bien que tenemos
y para qué ministerio, para qué institución específicamente, ¿sí? Eso cuando hablamos a nivel país. Aquí es un concepto que está aplicado a un individuo, pero sabemos que a nivel país es así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice esta tabla? Me dice que yo tengo que ir equilibrando a medida de que yo voy consumiendo los bienes, tengo que ir equilibrando de manera a que mi ingreso siempre sea igual a mi consumo. Eso es lo que me sugiere mi economía, ¿sí? Y sabemos, o sea, el tema del examen siempre va a ser que el ingreso es igual a qué. ¿A qué es igual el ingreso en macro? ¿Cuál es la fórmula del ingreso? Consumo más ahorro. Consumo más ahorro, muy bien. Eso dentro de lo que es consumo, exactamente. Y en la general, en la fórmula general que habíamos dado inicialmente, sabemos que el ingreso está dado por el consumo, el gasto público, más las exportaciones netas o importaciones, menos exportaciones, menos importaciones, y lo que es la inversión. O sea, eso en sí, en general, es en lo que gasta un país, ¿sí? Aquí estamos hablando solamente del área de consumo, específicamente de un individuo. Entonces, es un concepto un poco más específico, diría yo, pero es un fundamento que tenemos que conocerlo para poder analizar posteriormente lo que tenemos que profundizar, ¿sí? Para macro. Entonces, vamos a ver un poco el siguiente, a ver qué me sugiere. Aquí tenemos las posibilidades de consumo, unas observaciones generales, y aquí me da el análisis de la tabla anterior, en la cual me menciona que por cada unidad de vestido que cuesta 20.000 y que cada unidad de alimentos cuesta 10.000, si gasta todo su ingreso, alcanzará los límites de consumo de vestidos y alimentos, ¿sí? Si gasta todo su ingreso. Entonces, allí llega a su límite de consumo por lógica. También nos habla la tabla que en el punto 6, las posibles combinaciones alternativas de consumo de dos bienes. Aquí, por ejemplo, en el 6 hace una distribución equitativa, ¿sí? En el punto C, creo, ¿sí? En el punto C, tanto el C como el D son equitativas, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando me menciona que en la tabla muestra las posibles combinaciones, digámosle, que me conviene más, ¿sí? Entonces nosotros siempre tenemos que tener también dentro del fundamento económico qué es lo que me conviene a mí. No se olviden de Adam Smith, en donde nos dice que ningún individuo hace una acción sin que le convenga, ¿sí? Eso es lo que menciona él. Y aquí también, si ustedes se fijan en la tabla, nos conviene más tanto en el punto C como en el punto D, porque tenemos una mejor distribución de lo que vamos a adquirir, en el caso del vestido y del alimento. Entonces, allí nosotros siempre tenemos la elección, lógicamente, o sea, la decisión de elegir cuál de las combinaciones me conviene más a mí. Entonces, ¿qué es lo que se realiza en un estado? Se sientan y deciden qué es lo que se va a comprar, en qué cantidad y de qué manera. O sea que hay una cuestión allí de decisión libre en cuanto a lo que es de qué se va a comprar y la cantidad. O sea, libre decisión del consumidor. Podría ser que Carlos compre 2 vestidos y 6 alimentos en la alternativa número C, dice. La línea que pasa por todos los puntos es la restricción presupuestaria de Carlos. Esto es cuando se grafica. Aquí tenemos todos los puntos, entonces cuando ponemos las cantidades respectivas de dos
dos bienes, en este caso que son vestido y alimentos. Sabemos que vestido y alimentos son dos distintos bienes, y aquí lo que vamos a hacer es prácticamente nuestra curva de frontera de posibilidades de consumo en este caso. Entonces, de todos estos puntos, ¿sí? Entonces, tanto A como B, como C, como D, como E y F son las distintas posibilidades de combinación de consumo de estos bienes. Entonces, al trazar el gráfico, la unión de los distintos puntos sería mi restricción presupuestaria. Lógicamente, porque si se fijan acá en el A, tenemos 100 de gasto y eso es lo que yo gano. Y si vamos al punto F, es que es el otro extremo, que es 100, también voy a tener lo que es mi máximo consumo dado mi ingreso. Entonces mi ingreso siempre tiene que ser igual a mi consumo. Aquí, por ejemplo, da el caso de que el vestido es lo que más va a consumir y el alimento no. Y en el caso del punto A es donde sucede lo contrario. Consumo más alimentos y disminuyo lo que es vestidos. Entonces, a estos puntos de combinaciones es lo que nosotros denominamos restricción presupuestaria, porque hasta ese monto en realidad yo puedo consumir. O sea, ¿qué es lo que restringe? Es el ingreso en forma directa. Aquí tenemos lo que se refiere a la restricción presupuestaria, limita las posibilidades de elección de consumo, eso ya lo dijimos, y solo puede adquirir lo que se está por debajo o sobre la línea de restricción presupuestaria. Obviamente que por debajo de la línea de restricción presupuestaria entra dentro de mi presupuesto, siempre decimos, ¿verdad? Y por encima, por lógica, no podemos más consumir. Entonces es una cuestión de lógica nomás cuando se les plantea una situación dada en donde el bien que van a adquirir es superior a su ingreso. Entonces, por lógica, ya nos tiene que decir de que no podemos adquirir ese bien o servicio. Entonces, es un concepto básico de fundamentos de la conducta de un consumidor. No puede adquirir lo que está afuera, eso sabemos, y puede cambiar si varía el ingreso o precio de los alimentos o vestidos. O sea, acá hay un condicionante. ¿Cuál era el condicionante que dijimos o limitante dentro de la elección del consumidor? Era el precio de los bienes y servicios. Pero aquí, por ejemplo, si de repente hay una super promoción y se rebajan los precios y yo puedo acceder a ese bien, allí sí, en ese caso voy a poder consumir ese bien. Si no ocurre esto, no. Entonces, a eso se refiere cuando puede cambiar si varía el ingreso o el precio. En el caso del precio es lo que mencioné. Y el ingreso puede ser también de que yo gane un poco más, yo como individuo, produzca y gane un poco más, entonces a partir de allí es lo que puedo consumir más. O sea, hay una relación directa allí en cómo limita el ingreso el consumo. Entonces, eso es el tema básico, ¿sí? Entonces, hasta allí llegamos en cuanto a la posibilidad de consumo y pasamos a lo que es la otra determinante, que serían las preferencias. Y aquí quiero que ustedes tengan en cuenta que es un principio y algo económico que ustedes tienen que manejar, que es el concepto de utilidad dentro de lo que es la economía, no contabilidad ni otra materia, sino utilidad dentro de la economía. Es sinónimo de satisfacción que obtiene una persona del consumo de un bien o servicio. Entonces, cuando yo hablo de utilidad, no estoy hablando necesariamente de una ganancia, efectivamente, sino estoy hablando del beneficio o de la satisfacción. Y recuerden que la satisfacción en cuanto a preferencias es un concepto subjetivo, ¿sí? Entonces, de repente, lo que a mí me resulta muy satisfactorio, dependiendo de cuál sería mi opción de consumo,
puede ser que al otro individuo no le sea útil, ¿sí? No le sea satisfactorio. Entonces, eso es ya es un concepto subjetivo, pero es el concepto que se maneja en economía en cuanto a la utilidad. Sabemos que genera un beneficio o una satisfacción que obtiene la persona del consumo o bien de un servicio. Y acá me menciona que para tomar una decisión debe analizar lo que necesite, lo que es indispensable, lo que requiera o lo que satisface, es decir, sus preferencias. Si a mí no me gusta el helado, a mí no me satisface el helado, yo no voy a adquirir el helado, ni si más me ofrecen el helado, porque a mí no me genera satisfacción el helado. Entonces, lo que a mí no me genera beneficio o satisfacción, entonces no lo adquiero. Sin embargo, otra persona puede ser que sí, ¿sí? Que le encanta el helado, entonces que compre el helado. Entonces, ahí hay una cuestión de gustos y preferencias dentro de las elecciones de los consumidores que hace de que la persona adquiera un determinado bien o un determinado servicio que cumpla con sus requerimientos o cumpla con sus satisfacciones o con sus no necesariamente necesidades, si bien puede ser también, pero la gran mayoría nos referimos a lo que es a sus preferencias en sí. Porque generalmente consumimos, ¿qué pasa con el consumo? Que consumimos más de lo que necesitamos, ¿sí? O consumimos en realidad no por necesidad, sino ya por preferencia nada más. Y lo que consumimos por necesidad, lo consumimos obligatoriamente en su mayoría de las veces, no es por gusto propio, ¿sí? Entonces, allí hay una cuestión de que utilidad entonces tiene ese concepto muy diferenciado a lo que nosotros conocemos como contadores de utilidad. Utilidad para nosotros es cualquier ganancia efectivamente, o sea que en números, ¿verdad? Pero para economía tiene un tinte más subjetivo que puede ser útil o no útil dependiendo del individuo y de la situación en que se halle el individuo, ¿sí? Entonces, para eso, cada situación tiene distintos análisis, ¿sí? Por eso siempre utilizamos la palabra depende en economía, ¿sí? Porque depende de qué, de la situación, dice, y es así, depende de la situación y del individuo al cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si yo le ofrezco, qué sé yo, a una persona que no tiene tiempo para realizar ejercicio, aparatos gimnásticos, por lógica no me va a comprar, ¿verdad? Ni si más quiere la persona, porque no tiene el tiempo disponible para realizar ese tipo de ejercicios, por ejemplo, ¿verdad? Y hay situaciones que se dan como ejemplo en cuanto a la utilidad se refiere. Puede ser que le genere utilidad a otra persona, pero atendiendo a la situación en que está esa persona, no. Entonces es un análisis un poco más subjetivo cuando hablamos de utilidad en economía. Y aquí tenemos posibilidades de consumo. Es un cuadro en donde sabemos que a mayor, esto también quiero hacer la aclaración en cuanto a consumo, que a mayor consumo, sí, mayor satisfacción. A mayor consumo, mayor satisfacción. A menor consumo, menor satisfacción o gusto, ¿sí? Entonces, esto cuando yo hablo, me estoy refiriendo a la utilidad total, a la utilidad o a la satisfacción total del bien a consumir, ¿sí? Entonces, eso hago la aclaración de manera que ustedes también lo tengan presente, ¿sí? Aquí tenemos una tabla que es de distribución de posibilidades de consumo de una persona denominada Isabel y es en dólares, $30 nada más. Y aquí tenemos las distintas posibilidades y cantidades. En este caso puede ser un bien, puede ser hamburguesas y el otro bien puede ser películas. Entonces va a distribuir y combinar cada opción que tenga de consumo y por lógica va a elegir económicamente el que más le conviene. Entonces se fijan aquí, a mayor cantidad del bien, acá comienza en 0 en una cantidad y termina en 5.
¿sí? Y a mayor cantidad, mayor satisfacción o consumo. Aquí también, a mayor cantidad, mayor satisfacción o consumo, ¿sí? No se olviden de eso, que dentro de la tabla de lo que es utilidad total o utilidad general, tenemos lo que es a mayor cantidad, ¿sí? Mayor cantidad, mayor consumo o gasto. A menor cantidad, menor consumo o gasto, ¿sí? Bueno. Dentro de las posibilidades aquí, esto está dado por dos bienes. En este caso puede ser hamburguesas, películas, o podemos ir al concepto de que desean alimentos y vestidos. El concepto en sí es que siempre a mayor cantidad consumida, ¿sí? Mayor satisfacción. A menor cantidad consumida, menor satisfacción, ¿sí? No se olviden de eso. Aquí vamos a lo que es preferencias y vamos a lo que es utilidad total que acabo de mencionar dentro del ejemplo, ¿sí? Es el beneficio total, el total que una persona obtiene a partir del consumo de bienes y servicios y depende del nivel de consumo. Tenemos por un lado a mayor consumo, mayor utilidad, a menor consumo, menor utilidad, ¿sí? Entonces, lo que yo menos consumo es lo que menos utilidad me da, por lógica, ¿verdad? Y lo que yo más consumo es lo que mayor utilidad me da. Para medir su utilidad se establece a partir de 0 o de no consumir nada. O sea, dentro de economía sabemos que la utilidad está dada por inclusive no consumir nada, ¿sí? Generalmente en un análisis económico casi o en un estado financiero que realizamos, no figuran los ítems que están en 0. Sin embargo, en economía para utilidad se utiliza el 0 como signo también de que no nos genera ninguna utilidad. Entonces, a eso se refiere. Al no consumir nada, también lo representamos con el 0 y sabemos de que allí no hubo consumo, ¿sí? Entonces, genera por lógica 0 utilidad también, ¿sí? Luego se establece la utilidad por cada unidad, ¿sí? Entonces, ¿quién determina la utilidad por cada unidad? Determina el consumidor, ¿sí? Eso lo determina el consumidor. Aquí, por ejemplo, tenemos la utilidad total que hace de Isabel. Y aquí tenemos los dos bienes. Por un lado es películas y por el otro lado es hamburguesas. Aquí tenemos las cantidades de cada bien que va a consumir, ¿sí? Y esto va aumentando, ¿sí? De 0 a 14 para películas y de 0 a 14 para hamburguesas. Si ustedes se fijan dentro de la utilidad total, sabemos que va aumentando. Aquí también va aumentando, ¿sí? Cada utilidad va aumentando conforme aumenta la cantidad del bien consumido. Entonces, es así como representamos en una tabla lo que es la utilidad total. Ahora, hasta allí bien fijado lo que es utilidad total. Ahora pasamos a lo que es la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? Aquí hay un concepto para que no se me confundan. Utilidad total: a mayor consumo, mayor utilidad. A menor consumo, menor utilidad. Ahora, ¿qué sucede dentro de lo que es utilidad marginal? Sucede que la marginalidad dentro de la economía nos proporciona un dato muy importante para un análisis económico, en el cual nos dice de que la utilidad marginal por encima de la utilidad total, por cada una cantidad más por encima de la utilidad total que consumimos, ¿qué utilidad eso nos genera? Entonces estamos hablando de un cambio dentro de la utilidad total. Entonces, la utilidad marginal vendría a ser el cambio en la utilidad total que resulta de una unidad en
en la cantidad consumida de un bien o servicio. Entonces, por cada una unidad que yo voy consumiendo, entonces hay una variación dentro de la utilidad total, ¿sí? Sabemos que va incrementando a medida que vamos consumiendo, más va incrementando la utilidad total. Pero si nos fijamos aquí, por ejemplo, hay una varianza entre 1 y 2. Tenemos una cantidad de películas, 2 cantidades de películas. Aquí, por ejemplo, teníamos 50 en utilidad total y aquí tenemos 88 ya en utilidad total. Entonces, aquí ya hay una diferencia, ¿sí? Y esta diferencia es lo que mide la utilidad marginal, porque cuando más aumentamos nuestra cantidad de consumo, va a variar y va a ir creciendo y aumentando nuestra utilidad total. La varianza, o sea, la diferencia entre las distintas unidades totales de cada bien por cada cantidad consumida es lo que nos explica la utilidad marginal. Entonces voy al siguiente cuadro, que es de utilidad total y utilidad marginal. Si vieron, aquí la cantidad es 0 de la cantidad y la cantidad de consumo, y la utilidad total por ende va a ser 0 también. Aquí ya hay una varianza, ¿sí? Tengo al consumir 1 de película, mi utilidad total es 75, y aquí entre 0 y 75 yo ya tengo lo que mide mi utilidad marginal, que es la diferencia. Aquí tengo 75 como diferencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo sigo consumiendo, consumo dos de un bien, entonces aquí va a aumentar mi utilidad total, pero ¿qué pasa con mi utilidad marginal? Aquí hago la diferencia ya entre 1 y 2 cantidades que consumí. Aquí de 75 resto 117. Ahí obtengo de que mi utilidad marginal es 42. Aquí es una resta lo que realiza, ¿sí? Y aquí tenemos la utilidad marginal, que es 42. Luego consumo el segundo y el tercero, ¿sí? Aumento de 2 a 3, entonces aquí hay una varianza entre la utilidad total del consumir 2 y la utilidad total de consumir 3. Allí hago la resta respectiva y allí obtengo que esta es mi utilidad marginal. Entonces, a la tercera unidad que consumí, esta es mi utilidad total. Hago la diferencia con la utilidad total anterior de consumir 2 nada más. Esta es mi diferencia. Y de la misma manera, de la 3 para la 4, también hago la diferencia entre las dos utilidades totales y obtengo esta utilidad marginal. Y por último, entre la cuarta y la quinta, realizo la misma cosa. Entonces, si ustedes se fijan en la utilidad marginal, ustedes ven que a medida que consume o que aumenta la cantidad, la utilidad marginal disminuye. Aquí comenzó con 75 y terminó con 25. ¿Qué me dice eso? Que si yo consumo demasiado, mi utilidad marginal va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque mi utilidad marginal es la adicional por encima de mi total, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo consumo un helado? ¡Wow! Máxima satisfacción. Otro helado, wow, máxima satisfacción. Ahora ya por el tercer o cuarto helado yo ya ya cumplir, ya estoy satisfecha, ya no puedo más. Entonces, ¿qué pasa? Va disminuyendo mi utilidad marginal. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo la misma satisfacción que cuando empecé a consumir ese primer helado, ¿sí? Entonces, ya por el cuarto o quinto helado, ya la satisfacción es menor en cuanto a la utilidad marginal. ¿Por qué? Porque yo ya me fui satisfaciendo de ese bien. Entonces, yo ya deseo consumirlo menos, o en este caso, su utilidad marginal va siendo inferior, ¿sí? A eso se refiere cuando estamos hablando de utilidad marginal. Entonces, a medida de que yo consumo un bien, su utilidad marginal va disminuyendo. ¿Por qué? Porque yo me estoy satisfaciendo de ese bien. Y lo que mide en realidad es
la unidad adicional sobre el total que ya consumí. Por eso es que va disminuyendo, porque sabemos que a medida que vamos consumiendo nos vamos satisfaciendo de ese bien y ya no tenemos más esa necesidad de seguir consumiendo y esta utilidad marginal va disminuyendo conforme aumenta la cantidad que consumimos, ¿sí? A eso se refiere la utilidad total y la utilidad marginal cuando estamos hablando de consumo, ¿sí? No sé si quedó bien claro estos dos conceptos. Sí, profe. En cuanto a la utilidad marginal, es fácil sacarla, o sea, es ir restando, pero ¿cómo yo sumo la utilidad total? ¿Cómo sé que si uno es 75, 2 tiene que ser 117? Estos valores yo los fui dando, ¿sí? Esto es una tabla hecha, yo los fui dando. Estos valores se van a ir dando en cuanto a usted, yo planteo los ejercicios. Entonces, estos valores van a ir incrementando, ¿sí? Van a estar dados dentro del ejercitario. Ustedes lo que van a hallar es solamente su utilidad marginal, pero esto en sí es un concepto económico en el cual siempre a mayor consumo en la utilidad total siempre va a ser mayor utilidad, ¿sí? Total, a mayor consumo, mayor utilidad total. ¿Por qué? Porque es un principio económico que me dice que a más que yo consumo, más utilidad tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy utilizando el bien, voy consumiendo el bien, entonces allí lo que es interesante es en qué medida yo estoy satisfecho conforme las unidades voy consumiendo. Eso es lo que la utilidad marginal me facilita para el análisis. Ahora, en cuanto a los números, no te preocupes que yo voy a ir pasándolo en los ejercicios que vayamos desarrollando. ¿Cuánto es la utilidad de consumir tantos cañones, de consumir tantas mantecas? Entonces, allí cómo se mide la utilidad por lógica, sabemos que también es un dato estadístico de en realidad que se realiza por un sondeo, o sea, una investigación otra vez en cuanto a gustos y preferencias se refiere. Entonces, esto es prácticamente una tabla que ustedes realizan de un análisis económico, ¿sí? En donde mis consumidores, mis posibles consumidores, a través del conteo, yo voy sacando, si queremos ir a lo concreto, ¿verdad? ¿Cuánto es que le va a generar una satisfacción si vamos a indagar de forma directa el concepto, ¿sí? Pero aquí en los ejercicios yo voy a ponerlo cuánto es de cada bien. Entonces ustedes lo que van a realizar es solamente la utilidad, el cálculo de la utilidad marginal, en el caso de que hagamos ejercicio. Pero lo que yo quiero que tengan bien en claro es la diferencia, en síntesis, el concepto en sí de utilidad total y utilidad marginal. ¿Se entiende entonces cuál es la diferencia entre utilidad total y utilidad marginal? Sí, profe, perfectamente. Ok, ok. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, aquí están los gráficos. Este gráfico es un gráfico más o menos de ejemplo nada más. Aquí no tiene ningún valor matemático todavía, es solamente para mostrar, ¿verdad? Cómo es, o sea, de qué manera se presenta cada utilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos en lo que se refiere a la utilidad total, tenemos acá. En la utilidad total, sabemos que la utilidad total es una curva, y eso quiero que lo tengan bien presente, creciente, ¿sí? Porque a mayor cantidad, aquí por ejemplo tenemos utilidad total y la cantidad de bienes por mes.
Entonces, ¿qué pasa? A medida de que yo consumo este bien, ¿sí? Si vamos a poner los valores anteriores, por ejemplo, comenzamos con 0, va a estar aquí, ¿sí? Y después continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Nuestra utilidad total va a ir aumentando de la misma manera. Entonces, allí vamos a ir uniendo los puntos y hasta sacar lo que es nuestra gráfica de utilidad total. Entonces, la utilidad total siempre va a ser creciente, ¿sí? Dentro de un plano cartesiano, siempre la utilidad total va a ser creciente, porque a mayor utilidad total, mayor cantidad, mayor utilidad total. Entonces, siempre mi utilidad total va a ser creciente, no se olviden de eso, siempre creciente. Y luego, aquí tenemos otro gráfico que es de la utilidad marginal. Si ustedes se fijan, dentro de la utilidad marginal es todo lo opuesto de la utilidad total. La utilidad marginal, entonces, a mayor cantidad a mayor cantidad de utilidad marginal, ¿sí? Menor tenemos aquí, ¿sí? La cantidad por bien. Sería los bienes a medida de que estoy consumiendo más, en este caso aquí. Comenzamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, vamos ordenando. Y aquí tenemos de que a mayor cantidad de bienes, entonces es menor mi utilidad, ¿sí? Va disminuyendo la utilidad. De ahí es que tenemos esta gráfica que inclusive puede llegar a pasar al otro cuadrante allí, negativo, ¿sí? Entonces siempre va a ser decreciente mi utilidad marginal. Siempre el gráfico va a ser decreciente, ¿sí? Para abajo, ¿sí? Entonces, de manera a que cuanto más aumenta la cantidad aquí de bienes consumidos, menor va a ser mi utilidad marginal. Entonces, siempre va a ser decreciente. No se olviden de eso, que utilidad marginal siempre es decreciente. Y lógicamente no le voy a pedir que grafiquen el cuadro, ¿verdad? O sea, el gráfico de utilidad marginal, pero sí tienen que manejar de que la utilidad total es creciente y la utilidad marginal es decreciente, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a lo que es el ejemplo, que cuanto más películas o hamburguesas consumo al mes, mayor será la utilidad total, pero conforme consuma de películas o hamburguesas, la utilidad marginal disminuye. Entonces, ¿cuál es el principio económico que quiero que manejen? Es que la utilidad marginal es decreciente. La disminución de la utilidad marginal se presenta cuando aumenta la cantidad consumida de un bien. Entonces, el principio de marginalidad siempre va a ser decreciente. O sea, siempre cuando yo aumento la cantidad consumida, mi utilidad marginal va a ir decreciendo, ¿sí? Entonces, si yo les menciono dentro de un ejercicio, por ejemplo, me genera la misma utilidad marginal consumir 1 que consumir 5 helados, por lógica ustedes me van a decir que no, que me va a generar menor utilidad marginal cuanto mayor consumo, ¿sí? Entonces, ahí es el concepto básico que quiero que me manejen para poder avanzar en cuanto a lo que se refiere a consumo, ¿sí? Consumo y fundamentos básicos de consumo. Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí ya hago un resumen de la utilidad marginal, ¿sí? La utilidad marginal es positiva conforme más se consuma mejor, ¿sí? Entonces, pero decreciente cuando va perdiendo el interés, ¿sí? Entonces, es positiva, pero ¿qué pasa? Pues es decreciente porque, como mencioné, a mayor cantidad que va consumiendo el individuo, va perdiendo lo que es
el interés en ese bien y sucede de que ya su utilidad cada vez es menor, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, quiero que tengan bien presente el concepto de utilidad. Entonces, lo que a mí ya no me genera utilidad, entonces va cayendo en lo que se denomina utilidad marginal, ¿sí? ¿Por qué? Porque va disminuyendo su valor o el interés para mí. Entonces, es así que se forma pasando al otro plano en negativo, inclusive cuanto más consumo. Entonces, utilidad marginal siempre va a ser decreciente. Y aquí me menciona el caso de las hamburguesas. Acá, por ejemplo, hay que ver, porque cada uno tenemos como niveles de satisfacciones diferentes. Porque a mí, por ejemplo, 2 hamburguesas ya basta y suficiente, ¿verdad? Pero puede ser que haya una persona que me diga 5, 6. Entonces, por eso es que se hace el sondeo también para saber qué tipo de consumidores estoy analizando, ¿sí? Primero, excelente en cuanto a la hamburguesa, la número 1, ¿sí? La segunda ya perfecto, sí, sigo consumiendo. La tercera, muy bien. En mi caso yo ya no llego a la tercera, pero para el que llega a la tercera, muy bien. Pero la cuarta ya me puede dar una indigestión bárbara y el beneficio ya es mucho menor. Bueno, entonces a eso se refiere la utilidad marginal. En cuanto más consumo de un bien, menor es su satisfacción dado el total que ya consumí anteriormente, ¿sí? Entonces siempre tengo que tener en cuenta ese dato. Entonces, si yo consumo mucho de un bien, no necesariamente su utilidad marginal va a ser creciente, todo lo contrario, va a ser decreciente. ¿Se entiende hasta allí a qué me refiero cuando hablamos de utilidad marginal? Sí, profe. ¿Hay alguna duda referente a utilidad marginal, utilidad total? De mi parte, no, profe. Bastante claro. Bastante claro, ok. Ok. Bueno. Siendo así, quiero pasar atendiendo mi hora, estoy viendo también la hora, ¿sí? Para no consumir demasiado también el internet, ¿sí? Y sobrecargarnos también. Hay que atender también ese dato. Quiero proceder a hacer el cronograma con ustedes de defensa de su trabajo que va a ser el 15. Y fijar también la forma, ¿sí? Primeramente, quiero consultarle al grupo si es que ustedes están dispuestos a presentar su trabajo ustedes o hacer la presentación ustedes, o desean que la docente realice la presentación. Eso es la consulta número 1. ¿La presentación en qué sentido, profe? La presentación del Power aquí en la plataforma Zoom. Y si es que te pasamos y no procedes. Así sería más fácil. Ok. En mi caso. Ok. Sí. Ok, entonces la compañera propone que entregan a la docente, entonces la docente proyecta. Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano, hagan levantando, o sea que más bien poniendo al toco, entonces para saber si es que están todos de acuerdo. Ok. De acuerdo. Ok. Ok. Bueno. Ok. Ok, entonces quedó fijado eso. Lo otro que quiero fijar con ustedes es el cronograma, el horario. Aquí yo tengo lo que es los grupos y los temas, ¿sí?
Entonces, aquí lo que yo desearía saber es qué horario van a tener cada uno de ustedes, ¿sí? De manera a realizar un cronograma de horario aquí. Grupo 1, ¿qué hora? ¿Quién dice yo primero? Lo ideal sería que comencemos a las 19 horas. Y vamos a tener, si son 6 y 1 dividido 6, ¿cuánto es? Más o menos 15 minutos para cada grupo. Creería que ya sería suficiente. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo va? 5 minutos. Sí, 5 minutos. Bueno. Entonces, ¿quién dice yo de los grupos para empezar? Yo, profe, personalmente, pasando, o sea, a partir de las 7:30 es lo que podía poder, porque viste que no tengo horario de salir del trabajo, a veces salgo más temprano y a veces salgo más tarde, pero a partir de las 7:30 yo ya estoy disponible ya. Ok. Ronaldo y Marisa, sería gastos de inversión. Horario entonces 19:30. Sí, profe, está bien. A 19:45 más o menos en promedio. Ok. Ok, ahora después voy a ordenar por horario. Siguiente, ¿quién? Las 19, ¿quién? Primer grupo. La renta y el gasto. Nosotros últimos ahí, Carlos. Bueno. El mío, profe, si puedes poner primero. Rocío. ¿Quién primero? El primer tema, profe, la renta y el gasto. Bueno. ¿Las 19, Rocío, te queda bien? Sí. 19 a 19:15. Ok. Rocío y José Luis. Seguramente ya está lo preparado el tema. Luego tenemos, aquí hay de 19:15, hay media. 19:16 hay media. ¿Quién dice yo? Bruna y yo. Ok. Ok. Uy. Después de 19:30, no, tenemos 19:45 ya. 19:45 a 8. Nosotros, profe. Ada. Sí. Bueno, esto está hasta las 20 horas. Ok. Luis y Karen, entonces de 20 a 20:15. Y por último, entonces le dejo a los Carlos 20:15 a 20:30. ¿Les parece? Sí, profe, excelente. Y con eso cerramos lo que es. ¿Hay alguien que no tiene grupo? ¿Hay alguien que no tiene grupo? ¿O están todos? ¿Están todos? Vamos a ver entonces. Ok, porque por ahí de repente se me aparece alguien que no tiene grupo. Bueno, entonces ya ustedes anoten también sus horarios respectivos. Entonces,
para la siguiente clase. Entonces, antes de las 19 yo voy a habilitar en plataforma para que ustedes entreguen su trabajo. El Power y el trabajo, ¿sí? Voy a apartar. Por un lado voy a poner el Power y por el otro lado voy a poner el documento en sí del trabajo. Entonces me entregan el Power allí y el trabajo en la otra vía. Las dos van a ser como tarea, ¿sí? Entonces ustedes van a añadir allí su Power y en el otro van a añadir sus trabajos respectivos. Entonces yo voy a descargar los Power y voy a tener todito, entonces ustedes van a poder defender y yo voy a compartir. Entonces de esa manera vamos a organizarnos para poder desarrollar nuestra defensa del trabajo. Les recuerdo que esta defensa, aquí voy a compartir, les recuerdo que tiene sus criterios evaluativos, ¿sí? Entonces, de modo a que tengan en cuenta también a la hora de realizar su trabajo, porque a veces me entregan cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, a modo a que sea más fácil, a ver un poco, aquí está. Estos son los criterios de evaluación que yo en teoría ya lo dejé allí en plataforma. Tienen que atender gente en cuanto a que aquí, por ejemplo, la presentación son 10 puntos de la carpeta. En cuanto a lo que es la exposición, tiene unos criterios de 5 puntos y aquí en organización de ideas y conclusiones es lo que realmente es individual, porque puedo lanzar preguntas y ustedes tienen que contestar. Entonces no necesariamente el mismo puntaje va a tener el compañero que defiende con ustedes, ¿sí? Y otra cuestión de forma que quiero que atiendan también, que muchas veces no atienden, ¿verdad? Y presentan y se descuenta puntos de balde en cuanto a lo que se refiere a esto, porque queda aquí en la guía, o sea, está la indicación dada. Entonces, para que no pierdan, atiende el tipo de letra, ¿sí? El tamaño de la letra y del título, el margen y la alineación justificada, no se olviden de eso. Y las partes, gentes del trabajo. Hay gente que nos pone bibliografía, ¿sí? Entonces no se olviden de su bibliografía. La bibliografía tiene que estar referenciada con la página que ustedes utilizan para descargar la información. El apellido del autor ordenado alfabéticamente, ¿sí? Apellido, nombre y año de publicación, ¿sí? En el caso de que sea libro o de repente algún concepto que ustedes hallen, entonces siempre tienen que ordenar su bibliografía alfabéticamente, no se olviden de eso. Y el anexo dependerá ya de cada tema que ustedes desarrollen. No se olviden, gente, de el índice también. El índice tiene que estar actualizado y tiene que ser un índice que tenga relación el número de página con el documento que ustedes presentan, ¿sí? Porque muchas veces es un índice totalmente desfasado también, ¿sí? Entonces, esos son los puntos. En total hay 15 puntos aquí. Entonces, a tener en cuenta para que ustedes también manejen los criterios, ¿sí? Y no se olviden de esas partes, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda referente al trabajo? Si quieren, yo puedo habilitar desde hoy ya para que puedan entregar o cómo quedamos. Para que vayan entregando. Van a tener tiempo hasta en la próxima clase, las 19 horas sería. Si les parece. Pero les sugiero que entreguen antes porque como sabemos tenemos que descargar para que ustedes puedan defender o por lo menos el Power, ¿verdad? Pero yo voy a habilitar allí entonces tanto el Power como el documento del trabajo práctico hasta las 19 horas. Entonces quedamos así. Ok, profe. Sí, ok. ¿Tienen alguna consulta referente a esto? ¿Al trabajo?
Bastante claro, profe. Ok. Bueno. Si no tienen ninguna duda, voy a esperar sus borradores. Allí dejé mi correo, entonces pueden enviar allí sus borradores. Y si es que no tienen ninguna otra duda, entonces dejamos hasta aquí la clase del día de hoy. Y les libero para que ustedes hagan también su trabajo, por favor, pero que lo hagan porque que vean también el formato de forma de realizar, ¿sí? De manera que lo presenten bien y no pierdan puntos en ese trabajo, ¿sí? Entonces le voy a liberar y nos vamos a reencontrar entonces en la siguiente clase ya para la defensa del respectivo trabajo. ¿Les parece? Dale, profe. Dale. Ok, que tengan muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches.